¿Qué pasaría si les dijera que gran parte del sufrimiento humano se basa en pensamientos que creemos sin cuestionar? Bueno, hoy vamos a explorar justamente eso, a través de la increíble historia y el método de Byron Katie. Es una filosofía que propone algo radical, que con solo 4 preguntas podemos cambiar nuestra vida entera. Suena simple, ¿no? Pero es increíblemente profundo. Y todo se resume en esta frase de ella: sufrí porque creí en mis pensamientos. Eso es todo. Parece tan obvio, ¿no? Pero esta idea tan simple no le llegó en un momento de paz, no, para nada. Nació de un momento de revelación que terminó con una década de una desesperación que es difícil de imaginar. Así es, para realmente entender la luz de su descubrimiento, primero tenemos que asomarnos a la oscuridad de donde vino, porque la vida de Byron Katie durante muchísimos años fue puro sufrimiento. Estamos hablando de 10 años de una depresión severísima. Tenía agorafobia, o sea, no podía salir de su casa, y vivía consumida por un odio hacia sí misma pero tan intenso, que llegó a un punto en el que se sentía tan inútil, tan poca cosa, que creía que ni siquiera merecía dormir en una cama. Así que sí, dormía en el suelo. Imagínense, este era su punto más bajo, el fondo del pozo. Pero como a veces pasa, es justo ahí, en el suelo, desde donde un cambio, uno verdaderamente radical, empezó a hacerse posible. Y bueno, ¿cómo fue ese cambio? No fue nada místico ni complicado, de hecho fue algo bastante extraño. Todo empezó una mañana cualquiera con una cucaracha y un despertar. Ella estaba ahí tirada en el suelo como siempre y de repente una cucaracha le camina por el pie. Y ya sé, suena hasta un poco asqueroso, ¿no? Pero lo que la sacudió no fue un pensamiento profundo, no fue una epifanía intelectual, fue algo mucho más básico, una simple sensación física. Y en ese momento abrió los ojos. Pero los abrió de verdad. Por un instante no había historia, no había un soy una persona despreciable, no había un mi vida es un desastre. Nada, solo la realidad pura y dura tal cual era. Y como ella misma dice, en lugar de toda esa oscuridad, había una alegría que todavía experimento hoy. Es inamovible. ¡Puf! Así, de un momento a otro, la depresión desapareció, se fue, y en su lugar quedó un estado de claridad, de paz, que no la ha abandonado desde entonces. Y todo por un descubrimiento asombrosamente simple. Y aquí viene el eureka, el gran descubrimiento. Katie se dio cuenta de que su sufrimiento no venía del mundo exterior, no venía de su pasado, ni de otras personas. Venía de sus creencias acerca del mundo, la historia que se contaba a sí misma. O sea, la causa de todo el sufrimiento es aferrarse a pensamientos estresantes y creerlos como si fueran la realidad absoluta. Y lo más interesante es que se dio cuenta de que esos pensamientos que la atormentaban no eran solo suyos, no eran únicos ni personales, eran de hecho universales. A ver, piénsenlo un momento. No soy suficiente. A ellos no les importo. Algo anda mal conmigo. Estoy roto. La vida es demasiado difícil. Me traicionaron. ¿A alguien les suena familiar? Claro. Da igual el idioma o la cultura, los seres humanos sufrimos por las mismas historias. Y esto fue lo que la llevó a crear un método, uno muy preciso para desarmar estas historias. Así que, a partir de su propia y radical experiencia, Katie destiló un método de autoinvestigación que llamó, muy sencillamente, The Work, o el trabajo. Y se basa en 4 preguntas clave para alcanzar la libertad. El corazón del trabajo son estas 4 preguntas. Ante cualquier pensamiento que nos cause estrés, nos preguntamos: 1. ¿Es verdad? 2. ¿Puedes saber con absoluta certeza que es verdad? 3. ¿Cómo reaccionas? ¿Qué pasa dentro de ti cuando crees ese pensamiento? Y 4. ¿Quién serías sin ese pensamiento? Ojo, la idea no es responder rápido sí o no, es usarlas como una meditación para realmente ir profundo y desmantelar la creencia. Y después de esto viene un paso final que es clave. Este paso se conoce como el giro o the turnaround y es genial. Básicamente, tomas la frase original que te está causando dolor y la inviertes, le das la vuelta y luego exploras si esa nueva frase, la opuesta, podría ser igual de cierta o incluso más cierta que la original. Es como ponerte unos lentes nuevos para ver la situación desde un ángulo completamente diferente. Y créanme, a menudo es súper sorprendente. Ok, sé que suena un poco abstracto. Así que para que veamos cómo funciona esto en la práctica, vamos a usar un ejemplo real, uno muy personal, de un recuerdo doloroso del entrevistador Lewis Howes. El pensamiento que lo atormentó durante años era este:
Mi madre me ignoraba. Una creencia que se formó de niño y que, bueno, le causó muchísimo dolor a lo largo de su vida. Así que decidió poner ese pensamiento bajo la lupa de el trabajo. Y miren lo que pasó. La historia original era: mi mamá me ignoraba, no le importaba, y eso lo hacía sentir solo y sin valor. Pero al aplicar el giro, al cuestionar esa historia, surgió una realidad completamente nueva. Pudo ver que su madre no lo ignoraba, sino que estaba abrumada, estresada. Y el giro más potente fue darse cuenta de que en realidad él estaba ignorando la compasión de ella. Que ella no lo estaba ignorando, sino que estaba haciendo 1000 cosas a la vez mientras intentaba conectar con él. Y su conclusión fue esta, que es tremenda. La causa de mi sufrimiento no fue mi madre, fue mi pensamiento sobre mi madre. ¿Se dan cuenta? El pasado no cambió ni un poquito, los hechos eran los mismos. Lo que cambió fue su percepción de esos hechos. Y eso, solo eso, lo liberó de décadas de resentimiento. Y si llevamos esto a su máxima expresión, la implicación es, wow, es radical. El trabajo nos sugiere que es posible vivir una vida donde el perdón ni siquiera es necesario. ¿Por qué? Porque si entendemos la realidad, si no nos apegamos a nuestras historias, no hay nada que perdonar. Toda esta filosofía tan potente se puede condensar al final en tres verdades fundamentales que Byron Katie suele compartir. Aquí van. Son fuertes. 1. Todos los problemas son imaginarios. ¡Wow! 2. El universo es amigable. Y 3. Esto es obvio para cualquiera con una mente abierta. Lo que estas 3 ideas nos dicen en el fondo es que el sufrimiento no es una condición inevitable de la vida. Es más bien una elección, el resultado de creer ciegamente en una historia que nunca nos hemos parado a investigar. Así que nos deja con esta pregunta flotando en el aire. ¿Y si todos nuestros problemas son, en realidad, solo un malentendido? Al final, al cuestionar nuestros pensamientos, no es que cambiemos el mundo, para nada. Lo que cambia es nuestra experiencia del mundo. Y pensándolo bien, quizás eso es lo único que de verdad importa.